Ok, revisando en esta mañana Primera de Corintios, los que siguen esta lectura diaria de devocionales que estamos compartiendo, que estamos publicando en las redes sociales, esta semana estamos con Primera de Corintios, ¿no? Todo el libro de Primera de Corintios, luego seguimos Segunda de Corintios, y me llamaba la atención, yo estaba repasando, volviendo a repasar, leemos un capítulo diario, pero me doy cuenta de correcciones a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Si tú lees la carta, si lees todo Primero de Corintios, te das cuenta que la gran parte, ¿no? Casi la mayoría de esta carta tiene el objetivo de hacer correcciones, de hablar de disciplina, de dar instrucciones a la iglesia, y es como que tiene que corregir, ¿no? Cosas que no están andando demasiado bien en esta iglesia. Prácticamente esta carta de Primera de Corintios es una carta de resolución de conflictos, ¿vale? Y solamente por decirte, por mencionarte algo, en los primeros capítulos se habla de sectarismo, carnalidad y división. Entre el capítulo 1 al capítulo 3 vemos a Pablo reclamando a la iglesia de los Corintios, ¿no? De que es que oigo que ustedes, entre ustedes hay divisiones, hay celos, hay contiendas, porque el uno dice yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolos. Este versículo hemos usado el conversatorio bíblico de este viernes, donde hablábamos de las denominaciones, ¿verdad? Porque en muchas de las ocasiones estamos de la misma manera. No, no, que yo soy de aquí, que yo soy de allá, no, pero hemos dicho, hablábamos el viernes en el conversatorio, que no hay tanto problema en esa diversidad, ¿verdad? En esos matices que Dios ha permitido en la iglesia, sino que el problema viene más bien cuando esta diversidad o estas diferencias, por supuesto sin aludir a lo que son los principios fundamentales de la palabra, eso ya lo hemos hablado, el problema viene cuando usamos esta diversidad como un motivo de contienda, ¿no? De comparación, de decir yo soy mejor que tú este es mejor que el otro, ¿verdad? Eso es un problema. Pues vemos que en estos primeros capítulos Pablo está hablando, ¿no? O está corrigiendo acerca de esto. Habla de carnalidad, le está diciendo a los corintios, ustedes son carnales, porque andan divididos, andan con celos y contiendas, ustedes no son espirituales. Luego vamos a ver también un caso de inmoralidad, ¿verdad? Que Pablo reclama a la iglesia de Corintios, si bien no está hablando de que toda la iglesia, pero habla de un caso en específico donde un chico había tomado por mujer a la esposa de su padre. No sé si se refiere a su propia madre o a su madrastra, pero igual no era algo como un caso de inmoralidad, ¿verdad? Que recrimina Pablo a los corintios. Luego vemos problemas entre hermanos que están siendo llevados a los tribunales, es decir, que hay desacuerdos entre hermanos dentro de la iglesia y en lugar de arreglarlo con la palabra de Dios por delante, pues los corintios estaban acudiendo a los tribunales de los incrédulos, ¿no? Y haciendo quedar mal el testimonio de la iglesia. También encontramos esto. ¿Y qué te voy a decir de los dones espirituales, verdad? Desde Corintios 12, 14, ¿qué te voy a decir de esto, verdad? Donde se menciona del hablar en lenguas y de los desórdenes que estaban ocurriendo ahí, que realmente, ¿no? Pues está hablando de que había esta manifestación de dones de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, pero lo que Pablo está corrigiendo es el desorden, el desajuste que está habiendo entre los corintios. Se habla también de la Santa Cena, de que hay incluso problemas a la hora de ministrar la Santa Cena, de que no lo hacen de la mejor manera, de que lo toman como si eso fuera una comilona, algunos beben y se emborrachan, dice, bueno, o sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que cuando estoy leyendo Corintios veo que, wow, o sea, esta iglesia tenía algo bueno, ¿no? Podemos llegar a pensar, tenía algo bueno. Bueno, pero lo que me sorprende, y aquí es donde quiero llegar, hermanos, lo que me sorprende es leer los primeros versículos. Si vamos a Primera de Corintios capítulo 1, versículo del 4 al 7, yo creo que tendremos que empezar leyendo por aquí, ¿verdad? Antes de hablar de todos los problemas de la iglesia de Corintios. Y mira lo que dice.
Pablo comienza escribiendo a los Corintios, 1 Corintios 1, del 4 al 7, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir, los corintios tenían una confirmación en sus vidas, ¿verdad? Del testimonio de Cristo, de que realmente Cristo estaba en medio de ellos, de que Cristo había llegado a sus vidas. Versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo comienza agradeciendo a Dios y reconociendo que realmente la iglesia de Corinto había sido bendecida y enriquecida por el Señor. De que tenían un testimonio de Cristo en sus vidas y de que prácticamente es la iglesia de la que se habla, dice que no le faltaba ningún don. Creo que haciendo alusión a los dones espirituales, porque es lo que se menciona más tarde, ¿verdad? Que había desajustes, sí, pero que habían recibido esto de parte de Dios también. Ojo, cuidado con esto, porque a veces he escuchado teorías, ¿no? Que decir, claro, por eso mejor hoy no creer o no aplicar el tema de dones espirituales, ni milagros, ni nada de eso, porque mira, si ves la iglesia de Corintios, si vieron la iglesia de Corintios, que resulta que tenían todos estos dones, pero eran carnales, no eran espirituales, ¿verdad? Y yo he escuchado, yo no sé si tú, este tipo de argumentos para decir, ¿ves? Por eso el problema era que ellos eran carnales, ¿verdad? Pero mira, la Biblia dice claramente que es Dios el que les ha enriquecido. Es Cristo Jesús el que ha bendecido a esta iglesia. No es que eran inventos carnales de ellos. Sí había otros problemas que tenían que arreglar, pero esto en concreto habían recibido de parte de Dios. Y la iglesia de Corintios, yo creo, pues yo no sé si a ti te viene a la mente, es recordada precisamente como la iglesia de los dones espirituales, ¿no? Donde Pablo se enfoca en hablar de las profecías, de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas, ¿verdad? Que es un tema bastante debatido en la actualidad, ¿verdad? Pero si siempre nos viene a la mente, ¿cuál es la iglesia que tenía dones espirituales? Corintios, ¿verdad? Pero también es recordada por la iglesia donde los hermanos, Pablo le llama que eran carnales. Wow. Entonces, y esta idea, ¿no? O estos dos pensamientos, o estos dos recuerdos, choca con nuestra manera de pensar. ¿Cuál suele ser nuestra manera de pensar? Mira, aunque conocemos la palabra de Dios y sabemos que todo es por gracia y que la salvación también es por gracia mediante la fe, aunque conocemos esto, pero en nuestra manera de proceder, aún como creyentes, en muchas ocasiones lo que estamos pensando es que Dios premia a los buenos y santos, a los que se lo merecen. Yo no sé si tú puedes reconocer que en ocasiones has pensado así. Yo sí. Como, bueno, yo estoy haciendo un buen trabajo, Señor, y por lo tanto espero que me recompenses. O, mira, me está yendo bien, Dios me está bendiciendo, pero es porque yo estoy obedeciendo. Y está claro que la obediencia trae bendición. Hoy estamos hablando de un tema, a veces si se predica un mensaje, dice, ah, no, mira lo que ha dicho. O sea, estamos enfocándonos en un área, ¿verdad? Desde lo que Dios dice, y quizá tendríamos que leer toda la Biblia para ver el mensaje completo, pero ¿verdad? La obediencia trae bendición, pero también tenemos que entender que en realidad Dios lo que nos lo da por pura gracia y misericordia. No hay nada que podamos hacer para merecernos algo de lo que Dios nos da. No solo la salvación, sino dones espirituales, bendiciones, ¿verdad? No nos los ganamos con nuestro esfuerzo, ¿no? Con el sudor de nuestra frente. Dios le dijo a Adán, te ganarás el pan diario, ¿verdad? Pero no está diciendo te ganarás las bendiciones, te ganarás la salvación. No, no, nada de eso, ¿verdad? Y entonces esto a veces nos choca. O sea, mirar a la iglesia de Corintios
y decir, eran carnales, estaban en división, había inmoralidad, ¿verdad? Había tantas cosas que estos hermanos tenían que arreglar y como que eso no me cuadra con la idea de que Dios les ha bendecido grandemente, ¿verdad? Ahora, Pablo les recuerda a la iglesia, Primera de Corintios capítulo 1, del 26 al 31. Mira lo que le recuerda Pablo a los corintios aquí. Y esto también yo creo que tiene que ser un recordatorio para mí y para ti. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, que entre vosotros no es que hay gente de alta gama, ¿verdad? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin, escucha bien esto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría o el que se enorgullece, ¿verdad? Gloríese en el Señor. Por eso Pablo, Corintios, ¿verdad? Mira, que nada de lo que vosotros tenéis, que toda esta abundancia de dones y de bendiciones, no es por vuestros méritos. Os lo recuerdo, Corintios, me lo recuerdo a mí, David, ¿verdad? Me lo recuerdo a mí mismo. No es por tus méritos, no es porque has hecho un buen trabajo, no es porque te lo has merecido, ¿verdad? No es porque has aprobado, es por pura gracia y misericordia de Dios. No hemos ganado o merecido nada. Ahora, ligado a esto, ligado a este pensamiento, ¿no? Y a esto que vemos en la palabra, también el día de ayer, ¿no? Estaba meditando porque tuvimos un conversatorio donde hablamos, tuvimos una invitada de España, Mariberta. Ella ha tenido experiencia en discipulado con jóvenes, en mentoría, en consejería y todo esto. Entonces, en este conversatorio estuvimos hablando un poquito acerca de propósito, lo que significa descubrir propósito en la vida, y también qué obstáculos encontramos. Y puedo decirte que la conclusión final de todo el conversatorio fue que no descubrimos propósito y no entendemos el plan de Dios si primero no conocemos a Dios. Es decir, el eje central de la vida cristiana es, una, conocer a Dios. Dos, amar a Dios, ¿verdad? No voy a amar a alguien que no conozco. Entonces, conozco a Dios, amo a Dios y amo al prójimo. Eso es el eje central de la vida cristiana. Y si nos enfocamos en estas cosas, Dios me guía a su voluntad. Es decir, no funciona a la inversa, ¿vale? No funciona a la inversa. Y de aquí viene también el tema de hoy, ¿no? De, a ver, ¿en qué estoy fundamentando mi vida? ¿En ser o en hacer? ¿Verdad? Porque date cuenta que todo este pensamiento de creer que me merezco, que lo que he recibido es porque me lo merezco, eso habla de una vida que está enfocada en el hacer, que el fundamento de su vida, lo que me da sentido es lo que hago, ¿verdad? Y en el momento que no hago, pues mi vida queda sin fundamento ninguno, queda sin cimiento, porque mi vida, aún siendo creyente, aún siendo cristiano, está basada en lo que hago. Y entonces el día que yo ya no haga, ¿verdad? O lo que yo creo que tengo que hacer, entonces ya terminó mi vida cristiana ahí, ¿verdad? Terminaron mis bendiciones, terminó mi relación con Dios. Y un poco estoy enfocándome en esto, ¿verdad? Y lo que veíamos en el conversatorio de ayer era esto, que estábamos hablando de propósito y siempre pensamos en propósito, en lo que yo voy a hacer en mi vida. ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi futuro? ¿Verdad? Siempre que hablamos de propósito estamos como un poco pensando en lo que tengo que hacer, lo que Dios ha preparado para mí. Pero resulta que nos olvidamos de la parte más importante, que es que si no conozco a Dios, si no conozco realmente quién es Él, y no lo amo con todo mi corazón y amo al prójimo, pues no voy a descubrir realmente
qué es lo que Dios tiene para mí. Porque lo que Dios tiene para mí parte desde la esencia misma de quién es Dios y qué tipo de relación mantengo yo con Él. Y esto, hermanos, es algo que de verdad, pues esta palabra, yo te digo, esta palabra es para mí, ¿verdad? Porque, pues yo no sé tú, pero yo, es muy común que sin darme cuenta, quizá no intencionalmente, pero caiga en el hacer en el lugar del ser, ¿ok? Entonces, uniendo estas dos ideas, lo que hemos visto en Corintios y lo que te estoy mencionando del conversatorio de ayer, si tú quieres puedes escucharlo, está en el perfil de Facebook, Bethesda TC, está grabado, puedes escucharlo, te recomiendo que lo escuches porque no tiene desperdicio, ¿ok? Entonces, uniendo estas dos ideas, yo quiero enfatizar en la necesidad de priorizar en nuestras vidas el ser antes que el hacer, ¿ok? Es muy común, estoy mencionando, yo me puedo poner yo mismo como referencia de que a mí me pasa, pero es muy común, más común de lo que creemos, ¿verdad? Perder el equilibrio y definir quiénes somos en base a lo que hacemos. Eso es muy común, ¿verdad? Tenemos la tendencia, decíamos el día de ayer, de cuando me dicen que me presente, de que me digan que hable de quién yo soy, ¿verdad? De hablar, la tendencia es hablar de lo que hago. Hablar de lo que hago o hablar de lo que tengo para describirme, ¿verdad? Bueno, pues si me preguntan, bueno, preséntate. Hola, me llamo David Pérez y pues yo estoy haciendo tal cosa y tengo tal título ¿no? Y siempre hay una tendencia a hablar o a exponer, mira, pues llevo no sé cuántos años haciendo esto, tal, ¿verdad? Y al final eso habla un poco de en qué está basada mi identidad. Si mi identidad está basada en lo que hago, en lo que tengo, o realmente en quién soy. Mira, es muy diferente si tú eres profesor, por ejemplo, que cuando te preguntan, dice, bueno, ¿y tú quién eres? Bueno, pues yo me llamo David y yo doy clases en tal colegio y soy licenciado en tal cosa. Eso es diferente a decir, yo soy profesor. ¿Por qué? Porque forma parte de tu identidad, porque sabes quién tú eres, ¿vale? Y algo que te caracteriza sea de que es que tú tienes una pasión y un don y una vocación por la enseñanza. Eso es quién eres realmente tú, ¿verdad? Porque habla de una esencia que hay en ti, de que es algo que te apasiona, que forma parte de ti. No es una función que se te ha encomendado, no es un título que te firmaron y te lo dieron, ¿verdad? Entonces es muy diferente, ¿verdad? ¿Quién soy? Si a mí me preguntan, a ver, ¿quién es David? Bueno, pues soy padre, soy esposo, pero, o sea, ¿soy realmente? Sí soy, sí estoy cumpliendo esta función o no, ¿verdad? Solo le tendrías que preguntar a mi hija y a mi esposa, ¿no? A ver, ¿solo tiene el título o realmente es? ¿Verdad? Ok, esos son unos ejemplos solamente. Quiero decirte que tanto el ser como el hacer, las dos partes son importantes. Las dos partes son importantes, no es solo vamos a enfocarnos en ser y no hagamos nada, ¿verdad? Eso no tendría sentido, ¿verdad? Porque la una viene acompañada de la otra. Pero sí quiero decirte que yo puedo dejar de hacer en algún momento. Es posible, y como hijo de Dios, como creyente, es posible que en algún momento Dios le dé al pause en tu ministerio. Es posible que en algún momento, por diferentes circunstancias o porque Dios quiera hacer algo, paralice tu actividad en lo que tú estás haciendo, ¿vale? Pero eso no significa o no debería implicar que yo dejo de ser un hijo de Dios, ¿verdad? Esto hay que rumiarlo, hay que masticarlo, porque a veces no nos imaginamos la vida sin hacer, ¿verdad? La vida cristiana me refiero. No nos imaginamos parar, ok, bueno, y yo si soy misionero y soy pastor y soy esto y soy predicador, y si por un tiempo ya no lo hago, entonces ahí parece que mi vida pierde totalmente el propósito, totalmente el enfoque, y entonces yo para qué estoy aquí, y entonces yo para qué sirvo, y entonces mi vida no tiene sentido, entonces para eso mejor me dedico a hacer otra cosa, ¿no? ¿No? Y a veces pensamos así, como que perdemos totalmente el rumbo, perdemos totalmente el norte, si se paraliza
lo que estamos haciendo día a día, ¿no? Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Y yo creo que ahora en este ámbito de lo de la pandemia y eso, le habrá pasado a más de uno, ¿verdad? Perder el propósito, no encontrar sentido a estar en pausa, ¿no? O sea, estoy en pausa y pierdo el norte, ¿ok? Entonces date cuenta que podemos dejar de hacer, pero sin dejar ser hijos de Dios. Lo que no puedo en ningún momento es perder mi identidad. Esto es súper importante. Yo lo que no puedo hacer como hijo de Dios, como creyente, es perder mi identidad. Creo que a esto se refería Jesús cuando en Juan capítulo 15, versículo 5, él está usando esta ilustración, ¿verdad? De la vid verdadera. Yo soy la vid, yo soy el árbol principal de donde está la savia, la vida. Ustedes son las ramas, son los pámpanos. Y Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿vale? A veces nosotros relacionamos dar fruto con lo que hacemos, con lo que producimos, ¿verdad? No siempre es así, déjame que te diga, porque los frutos del Espíritu Santo es algo que nace en nuestra vida, el amor, el gozo, ¿verdad? Nace en nuestra vida de nuestra relación con Dios. Y es algo que transmitimos, no es algo que impartimos. Es algo que se hace palpable y visible. Es algo que cambia el ambiente de donde estamos. Pero no necesariamente habla de una actividad que tiene que dar un resultado, ¿verdad? Ok, entonces dice que si permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto que nos lo sabemos de memoria, pero que separados de Él, nada podemos hacer. Y quizá alguien diga, pues yo sí hago un montón de cosas, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Estamos hablando de entrar en ese propósito de Dios, ¿verdad? Y la cuestión es que para Dios no podemos hacer si no somos primeramente. Separados de Él, sin esa identidad, sin ese arraigo con Jesús, no podemos hacer o lo que hacemos no lo hacemos de la manera correcta. El verdadero fruto en mi vida procede de una estrecha relación con Jesús. Alguien preguntó ayer en el conversatorio, entonces bueno, si debo priorizar ser antes que hacer, ¿no? Porque esto es una buena pregunta. Ok, he entendido, pero si yo tengo que priorizar ser antes que hacer, entonces, ¿cómo puedo determinar quién soy? Eso cómo se hace, ¿no? Vamos a llevarlo a la práctica. ¿Cómo podemos hacer esto? Y bueno, la respuesta que dio la persona que estábamos entrevistando, Mariberta, fue algo muy bueno, me pareció muy correcto, ¿verdad? Y es, yo determino quién soy en base a dos cosas. En base a lo que Dios dice de mí, y para eso necesito saber qué es lo que Dios dice de mí, ¿verdad? Necesito mirar en la palabra qué es lo que Dios dice acerca de sus hijos, qué Dios dice acerca de nosotros, ¿verdad? Qué Dios dice acerca de mí personalmente. Y también mi identidad, quién yo soy, depende de mi relación con Dios. Es decir, mira, cuando yo tengo una relación con Dios y yo veo cómo Él se relaciona conmigo, cómo Él me trata, eso también me da identidad. Sin que exista este fundamento, no podemos transmitir a Dios correctamente con lo que hacemos, ¿verdad? Podemos hacer cosas, pero no significa que, es decir, si no mantengo esta relación sana con Dios, si no estoy afirmando mi identidad, pero en lo que hago no transmito a Dios de la manera correcta, porque lo estoy haciendo en mis fuerzas, porque lo estoy haciendo a mi manera. No estoy diciendo que lo estamos haciendo mal, no estamos diciendo que estamos haciendo algo malo, pero no está fluyendo esa vida de Dios a través de lo que estamos haciendo,
¿vale? Y esto es súper importante. Entonces, mira, a modo de conclusión, yo quiero decirte que somos hijos de Dios imperfectos, ¿vale? Esto yo creo que es algo súper importante y puede ser una palabra que te traiga hasta descanso en tu vida. Hay también una parte de la Biblia donde Dios habla de entrar en su reposo, y el reposo de Dios se trata de entender que todas las obras que hay que hacer, todas las obras que Él ha preparado, están terminadas desde antes y nosotros simplemente tenemos que caminar en ellas. Es como decir, Dios nos ha preparado el escenario, ¿verdad? Y nosotros simplemente nos tenemos que preocupar de tener una relación con Él, de conocerlo, de ser sensibles a su voz y caminar en eso que Dios ya ha preparado, ¿verdad? No significa que no hay obstáculos, no significa que no hay dificultades, no significa que todo va a ir de maravilla, pero confiando en que Dios sabe lo que hace porque Él ya lo tiene preparado, ¿verdad? Entonces, soy hijo de Dios, imperfecto. O sea, yo tengo mis errores, yo tengo mis virtudes también, ¿verdad? Pero creo que tengo más errores que virtudes, posiblemente, no lo sé. Eso mejor pregúntale a mi esposa, a ver qué dice ella. Pero, a pesar de que soy un hijo imperfecto, soy amado por Dios. Mira, yo creo que aquellos que son padres pueden entender esto de una manera pues muy práctica, ¿verdad? Yo quizá corrijo, regaño a mi hija, hay cosas que no me gustan, que le estoy hablando cada día, le repito y le repito, a veces hasta se cansa, ¿verdad? De mí, pero aunque yo vea cosas que digo, oye, es que tiene que ser más ordenada, es que mira el desorden que hace, o es que tiene que aprender tal cosa, o sea, yo no dejo de amar a mi hija, ¿me entiendes? Aunque veo como padre, siempre los padres tienen ese amor propio hacia sus hijos, ¿verdad? Y no nos gusta hablar de los defectos, nos gusta hablar de las virtudes, ¿verdad? Pero si somos sinceros como padres, conocemos bien a nuestros hijos y sabemos cuáles son sus virtudes o cuáles son sus debilidades también, ¿verdad? Pero eso no nos hace, el entender que nuestros hijos tienen debilidades o tienen defectos, no nos hace despreciarlos, no nos hace amarlos menos, ¿verdad? Y Dios tiene este mismo trato para nosotros. A pesar de tus defectos, a pesar de mis defectos, Dios me ama, Dios te ama. Tu vida tiene valor. Mira, esto es algo que también, de ahí viene como la identidad, ¿no? Ese sentido de ser valiosos. Mi vida tiene valor a los ojos de Dios. Mi vida tiene valor por sí misma. No hace falta que yo haga nada para que Dios me dé valor, ¿verdad? Lo que más desea Dios de nosotros es tener una relación con nosotros, tener una relación contigo. Mira, Dios nos ha dado dignidad con el simple hecho de amarnos. La identidad tiene que ver mucho o está relacionado con dignidad. Cómo está tu autoestima, cómo tú te sientes con respecto a los demás, cómo tú te ves con respecto a Dios. Y tiene mucho que ver en lo que yo pienso de mí, ¿verdad? Cuando una persona no se siente digna, se siente inservible, se siente que no merece nada, no merece ser amada, pues automáticamente, ¿no? Una de dos, o hay un rechazo y hay un rechazo hacia las otras personas y hay vergüenza y uno no puede relacionarse con naturalidad con otros, o el otro punto es que comienza a aparentar algo que no es para esconder en realidad cómo se siente. Pero quiero decirte que Dios nos ha dado esa dignidad con el simple hecho de amarnos aún siendo pecadores. Dios nos ha dado este sentido de dignidad y de esta relación que Dios tiene con nosotros. Recuerda lo que hemos dicho. ¿De dónde parte mi identidad? ¿De dónde tomo referencia de quién soy? Lo que Dios dice de mí, porque a veces podemos guiarnos, bueno, ¿qué es lo que dice la mayoría de personas de mí?
pues bueno, puede ser que eso sea una referencia para saber quién eres en realidad, ¿no? Preguntando a mucha gente, oye, ¿qué opinas de mí? ¿Qué opinas de mí? ¿Verdad? Pero no todos tenemos como una mirada, ¿no? Como muy justa a la hora de medir, de juzgar a las personas, ¿verdad? Somos propensos como seres humanos a guiarnos por apariencias y a veces puede fallar. Pero lo que Dios piensa de mí, eso sí que puede, lo que Dios piensa de mí y cómo es mi relación con Él, o más bien cómo se relaciona conmigo, cómo me trata, ¿verdad? Dios me trata con dignidad. Así que te invito en esta mañana, ahí donde estás, a que podamos cerrar nuestros ojos, que podamos meditar en esto y sobre todo ser sinceros delante de Dios en esta mañana y realmente preguntarnos en qué estamos fundamentando nuestras vidas. ¿Está mi vida fundamentada en el hacer, en lo que hago? ¿O está mi vida fundamentada en quién yo soy realmente? De esto, acuérdate de los corintios, cómo a pesar de tantas correcciones, ¿verdad?, que se les estaba haciendo a los corintios, ellos eran reconocidos como hijos de Dios, tenían el testimonio de Cristo, Dios os ha bendecido grandemente, no os falta ningún don, tenéis el testimonio de Cristo en vuestras vidas. Wow. O sea, es la iglesia, el pueblo de Dios en Corintios. Wow. A pesar de sus imperfecciones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Dios mío, estamos delante de ti, estamos delante de tu palabra, Señor. Y queremos traer a memoria, Señor, estas palabras tuyas, Jesús, donde dices que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Dios mío, a poner en orden, Señor, estas dos cosas, Señor. Dios mío, a que el enfoque primario de nuestras vidas sea conocerte, amarte, Señor. Dios mío, que el enfoque primario de nuestras vidas es tomar identidad, Dios mío, y tomar vida que viene de ti, de una relación contigo, Señor. Y que de aquí surja, Señor, la inspiración, la determinación de lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo quiero orar, Dios mío, por todos aquellos, Señor, que se han sentido cansados, desgastados, Señor, cargados y trabajados, Dios mío, por haber estado enfocados en hacer, Dios, pero sin tomar, Dios mío, las fuerzas, la gracia que viene de ti, Señor. Ciertamente, Dios mío, es difícil, Señor, y tenemos un límite como personas, Señor, el hacer, sin tener claros quiénes somos, Señor. Dios mío, esto es un desgaste, Señor, es una carga, Señor. Y oro en esta mañana, Señor, por ellos, Dios mío, que han estado, Señor, de manera consciente o inconsciente, Señor, enfocados en hacer y hacer muchas cosas, incluso hasta para ti, Señor. Pero han visto que sus fuerzas, Señor, se desgastan, que han visto que no hay recursos en ellos mismos, Señor, se han sentido, Señor, frustrados, desanimados, Señor. Te pedimos, Señor, que desde hoy, Señor, desde este día, que tu Espíritu Santo nos hable y durante esta semana nosotros podamos volver a nuestra esencia contigo, Señor, a conectarnos contigo, a disfrutar de ti, Señor, a hablar contigo, a dialogar, Señor, a mostrarnos tal y como somos contigo, Señor, a escuchar tu voz, Señor, a pasar tiempo contigo, Señor. Oramos que nos permitas tener este tiempo, Señor, a solas contigo, Señor, aun cuando hacemos nuestras cosas cotidianas, que tú te encuentres con nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.